La brujería que acabó con mis padres y con mis ganas de vivir. Historia basada en un hecho real, escrita y adaptada por Chemo San Juan. Buenas tardes, seguidores de lo extraño. Soy suscriptora de su canal de videos de eventos reales, y con algo de miedo quiero contarle esto, que muy apenas recuerdo bien. Para ese entonces yo tenía 10 años de edad, y sucedió en 1950, en un ranchito muy humilde del estado de Oaxaca, cerca de Juquila. Allí mis padres, al juntarse, rentaron una cabaña para medio vivir. Esta no era nada bonita, pero era bastante cómoda. De hecho, contaba con 2 habitaciones y todo lo indispensable. La cabaña se encontraba medio ubicada en lo alto de un cerro, de difícil acceso. Mis padres, por ser jóvenes y pobres, no tuvieron otra opción, y decidieron pasar un tiempo en aquella choza, para emigrar al Distrito Federal en busca de oportunidades. Por fin, después de cargar todo en el burro, terminamos de acomodar las pocas pertenencias antes del oscurecer, ya que como no había luz eléctrica, era imposible hacerlo a oscuras. A eso de las 9 de la noche, alguien nos tocó a la puerta de madera. Al asomarse, mi padre miró a una anciana muy descuidada, que al parecer era la única vecina del pueblo, y ésta había caminado como 2 kilómetros para darnos la bienvenida, donde además nos obsequió un postre hecho de maíz. A mi corta edad, a mí no me daba buena espina, pues era un poco rara, sucia y sobre todo, hacía demasiadas preguntas. De inmediato mi madre la invitó a pasar. Conversaron un rato, hablaron en dialecto de la región, y después de unos minutos, le ofrecían un poco de café. Allí la mujer les preguntó que si habían comprado la propiedad. Mi padre le dijo que no, que solo se las habían prestado por unos meses, en lo que conseguía trabajo para juntar unos pesos y emigrar a la capital del país. A pesar de mi corta edad, y de que yo no hablaba el dialecto perfectamente, yo entendía con claridad todo lo que decían. La anciana guardó silencio, y de pronto les dijo que si ya sabían que en esa cabaña pasaban cosas extrañas, y más en el bosque cercano tiraban mucha brujería y trabajos de nigromancia, que por eso nadie se atrevía a vivir en esa parte del cerro. Mi padre, intrigado, le preguntó que si esas cosas pasaban, ¿por qué no tuvo miedo de venir a visitarnos a altas horas de la noche, y además sola? La anciana, con la mirada baja, contestó que ella ya sabía cómo controlar a las criaturas, pero que éstas se interesaban en la gente joven y nueva en la región, y más que odiaban que bautizaran a sus hijos. Mi madre, con una sonrisa en el rostro, preguntó que cuál era la historia, y de qué rayos hablaban papá y ella. La viejita les comenzó a contar que bastantes años atrás, en esa cabaña, habían sucedido algunas cosas extrañas, y fueron tan fuertes que en esa parte del pueblo ya nadie quiso vivir, pues se murmuraba que 5 años atrás, un matrimonio muy joven había llegado también al lugar, y con muchos esfuerzos construyeron esa humilde casa. Para eso habían talado una gran cantidad de árboles, donde al final solo ocuparon unos cuantos, sin importar que habían destruido una gran cantidad de áreas verdes, matando algunos animales y contaminando un manantial de agua dulce. También realizaron brujería con animales del bosque. Todo esto para construir en ese terreno una simple casa que nunca terminaron. Ellos vivían muy enamorados. Con el paso de los años, la pareja fue teniendo un sinfín de problemas, pues discutían constantemente. No tenían dinero, ni salud, y sobre todo las enfermedades los aquejaban. La anciana le dijo a mi madre que ella era nativa de un pueblo llamado Río Grande, el cual estaba más abajo, y conocía a los padres de este matrimonio. Pero lo raro comenzó ese año. Las cosas se le desaparecían sin motivo alguno al matrimonio. El hombre culpaba a su mujer todo el tiempo, pues su machete
herramientas y sus botas siempre se perdían. Él imaginó que era su mujer para llamar la atención, porque ya no estaba a gusto allí. Los días pasaron y la pareja de la que hablaban siguió su curso. Tuvieron por fin a su primer hijo, el cual por ciertos problemas no bautizaron de inmediato. En una ocasión, en la casa aparecían cosas muy raras, como labiales y cosas de mujer, pero estas no pertenecían a la esposa. Muy enfadada, argumentaba que su marido la engañaba con alguien de allí cerca. Por su parte, el hombre lo negaba todo, y no se explicaba de dónde salían esas cosas, que en esa época eran difíciles de obtener. Cierto día, el niño, que apenas sí había cumplido 2 años de edad y que no estaba bautizado, desapareció misteriosamente allí dentro de su cuna. Se dice que la madre se encontraba haciendo tortillas a mano, mientras el padre araba el campo y seguía destruyendo árboles. En ese momento, la mujer escuchó cómo el niño gritaba aterrado y corrió a su encuentro. Cuando llegó a la habitación del bebé, este ya no se encontraba ahí. Todo estaba desordenado y olía como animal de campo. La mujer, alarmada, fue a traer a su marido, y este descubrió unas pequeñas pisadas en el piso de tierra, las cuales eran de 3 dedos y apenas unos centímetros de grosor. Buscaron por todos lados, pero allí no había nada. De hecho, se veía que algo se había arrastrado por el piso y en dirección al monte. Los padres estaban angustiados, pues las horas pasaban y del bebé aún no se sabía nada. La anciana nos contó que ella vivía con su marido a unos kilómetros y acudieron a su auxilio, y a pesar de que buscaron hasta por debajo de las piedras, nada encontraron. Todos imaginaron que el bebé se lo llevó un lobo, un coyote o hasta un zorro, pero era raro que éste caminara en 2 patas y sus pies no coincidían con los marcados en el piso. Las autoridades comunales estaban muy extrañadas de ese evento y se pusieron a buscarlo de nueva cuenta. Investigaron a los pocos habitantes más cercanos y no encontraron culpable alguno, pues nunca había sucedido algo así. Al siguiente día se realizó la búsqueda masiva y peinaron todo el bosque sin éxito alguno. A pesar de que el pueblo no era muy grande, jamás se les había perdido un niño de esa extraña manera. La anciana nos contó que su difunto marido, que era el leñador, acudió hasta la cima para cazar algunos conejos para la comida, como de costumbre. Cuando por fin, después de horas, vio uno, lo persiguió, y este animal se metió a un tipo de madriguera, que más bien parecía una pequeña cueva, en una parte de difícil acceso en el cerro. Al acercarse un poco más el esposo de la viejita, este se miró sorprendido, como dentro de ese lugar se encontraba un pequeño bulto, que al principio no tenía forma. Con horror vio el cuerpo de un niño que parecía muy lastimado, el cual estaba envuelto en hojas de plátano. De inmediato acudió con la policía comunitaria y dio aviso del cuerpo. Esa tarde subieron al cerro ejidatarios para ver si era el niño extraviado. Y al romper el árbol y entrar en su hueco, con tristeza comprobaron que efectivamente ese era el cuerpecito del pequeño, aquel que había desaparecido sin ser bautizado. Extrañamente se encontraba en ese lugar, donde era imposible acceder. Por eso desde allí comprobaron que lo que se llevó al niño era un ser alejado de la gracia de Dios y uno de oscuridad, porque hicieron brujería con él. Pues nadie se explicaba cómo había llegado el niño hasta ahí, donde solo un gato a duras penas cabía. Cuando rescataron el cuerpo, de inmediato dieron aviso a los padres. La mujer, quien fue la primera en llegar, al ver el cuerpo inerte de su hijo, enloqueció, y sin motivo alguno le quitó su machete a un ejidatario, y de un tajo asesinó a su marido. Estaba como loca o fuera de sí. De hecho, aseguraba que su propio marido ultimó a su hijo porque le estorbaba,
y lo metió en ese árbol. Pero nadie se explicaba por qué lo usaron para un ritual de brujería. Cuenta la anciana que todo era un caos desde entonces. Encerraron a la mujer en otra comunidad, y como nadie reclamó la propiedad de esa cabaña, ha sido vendida por el pueblo, pero curiosamente, no había comprador alguno que se interese por esa propiedad. Les juro por Dios que escuché con atención esa historia, e imaginé que la vieja nos quería correr, o de plano inventó todo eso. Pero la verdad, el destino estaba a punto de jugarnos otra pasada. La anciana, antes de despedirse, le dijo a mi madre que no le hiciera mucho caso a las historias que contaban los campesinos, ya que todos aseguraban que en ese bosque existían unos duendes muy perversos, unos que hacían muchas maldades y causaban desgracias, unos que odiaban que bautizaran a los bebés, pero en especial estaban molestos porque les destruyeron su hábitat. Para terminar, la vieja dijo que no habían suficientes pruebas de que estos seres asesinaran al pequeño días antes de su bautizo. Miré en ese momento que mi padre estaba a punto de echar una fuerte carcajada, pero mi madre le dio un codazo para que se callara. Sintiéndose corrida, la anciana sin más se despidió y se marchó. Eso sí, nos dijo que si notábamos cosas extrañas, de inmediato acudiéramos a ella para lo que se ofreciera. Mis padres no creían en leyendas urbanas de rancho, y por ser jóvenes, creyeron que esa gente solo los quería asustar. Allí dijeron que nadie arruinaría sus planes para ir a la ciudad. Después de cenar el pan de maíz que nos trajo la anciana, algo cansado nos fuimos a dormir esa noche. Recuerdo que era verano y hacía demasiado calor. De hecho, no me podía dormir. Aparte de que los piquetes de los moscos no me permitieron pegar el ojo. Conforme las horas avanzaban, finalmente caí rendida, y entre sueños sentí que alguien me tocaba los pies. Es más, sentía como unas pequeñas manos de un niño. Hice caso omiso y seguí durmiendo, pues estaba muy cansada. Al otro día, mi madre me llevó al campo para ayudar a papá, así que preparamos comida y nos fuimos a alcanzarlo a esa parte del cerro. Caminamos como 1 hora entre cerros y bosque. De hecho, disfrutamos mucho de la naturaleza, hasta que llegamos a un lugar muy alejado y hermoso. Ayudamos en lo que pudimos. Limpiamos la milpa que le dieron a mi padre para sembrar, y después de estar allí todo el día, sin darnos cuenta, la tarde cayó pronto, y ya casi sería de noche. Como no teníamos lámpara de baterías, mi padre nos dijo que ya nos apresuráramos para regresar a la cabaña, ya que posiblemente había coyotes en esa zona. Al llegar a la casa, decidí meterme a bañar con agua fría. Estaba sola, ya que mis padres, de lo cansados que estaban, se durmieron de inmediato. En ese momento, les juro por Dios que presentía que alguien me miraba de algún rincón. Pensé que era mi mamá, la cual me quería jugar una broma. Rápidamente corrí a la cortina, y no había nadie. Extrañada, continué con el baño. Se escuchaba como en las paredes, unas pequeñas risas y nada más. Sin hacer mucho caso me cambié, y de inmediato me dispuse a meterme a la cama, pues nos tocaba de nuevo ayudar a mi padre en el campo. 1 hora más tarde me dio mucha sed, y decidí ir a la cocina para beber un poco de agua. Allí me percaté que el machete de papá no estaba en su lugar, y que parte de la comida que teníamos estaba en el suelo. Teníamos un sillón de madera, y entre la oscuridad, noté que alguien de baja estatura estaba sentado allí. No hice mucho caso, porque creí que era mi imaginación, y mejor me fui por el agua. Al regresar y pasar por la sala, creí que mi padre se había quedado dormido en la sala, pero al acercarme para hablarle, allí no había nadie. Sin embargo, yo estaba segura de haber visto a alguien. Clarito miré que era una silueta humana, pero dentro de mí exclamé que a lo mejor era mi imaginación,
y me regresé a mi catre para seguir durmiendo. Al otro día me levanté muy temprano, pues sabía que iríamos al campo de nuevo, y quería sorprender a mis padres con un desayuno. Para mi sorpresa, al llegar a la cocina, todo estaba tirado. Ya no estaba el resto del pan que la vecina nos trajo. Además de que estaba vacía la caja de dulces, que en ese tiempo mamá guardaba muy bien. Les juro por Dios que en la casa no había nada de comer. De inmediato le comenté a mi mamá de lo sucedido, y mi padre dijo que a lo mejor algún tlacuache se había metido sin que nos diéramos cuenta, ya que no habíamos cerrado muy bien la puerta en la noche. No creí que eso fuera posible, pero por miedo a que me regañaran, no dije lo que miré en la noche. Desayunamos lo poco que había, mis padres con unos cuantos pesos, y en el burro se fueron al pueblo para comprar algo de alimentos. Me preguntaron que si quería ir con ellos, y les dije que no, pues aprovecharía para jugar con mis amigas muñecas. No recuerdo bien, pero creo que pasaron un par de horas y no regresaban mis padres. Me encontraba un poco aburrida, ya que no había mucho que hacer en la casa. Quise cortar unos nopales a orillas del terreno, pero al hacerlo, tenía la sensación de que alguien me seguía muy de cerca. Miré a todos los alrededores y no había nada. De pronto algo se movió de entre los matorrales. No me asusté, ya que pensé que era algún animal, tal vez una ardilla. Así que seguí mi camino y regresé a la casa. Al querer abrir, me percaté de que la puerta ya estaba abierta. Dios, ¿acaso alguien se metió?, exclamé. Tal vez mis padres ya llegaron, pensé. Pero más valía ser prevenida. Tomé un gran palo y me metí sigilosamente. Caminé y de pronto unas pequeñas huellas se encontraban por todo el piso. Estas parecían de un niño. Era muy raro, pues la única vecina estaba ya vieja y no tenía nietos. Al no encontrar a nadie adentro, inmediatamente cerré la puerta y comencé a limpiar de nuevo el desastre antes de que mi mamá llegara y me reprendiera por lo sucio que se encontraba la casa. Pasaron unos cuantos minutos y finalmente ellos regresaron. No dije nada de lo sucedido y continué jugando en mi cuarto. El resto del día se me pasó volando. Ya por la noche todos nos dispusimos a ir a descansar, y al intentar pegar el ojo, escuché cómo alguien discutía. Al acercar el oído, noté que estos eran mis padres. Papá le reclamaba a mamá, la cual ya no quería vivir allí. Mi padre le decía que no tenían otra opción, ya que la choza se las prestó a un padrino por un año, en lo que juntaba la cosecha de maíz, y con ese dinero se mudarían a la capital. Mi madre le dijo que ella ya no estaba a gusto allí, y más por los ruidos y cosas extrañas que pasaban. Muy enfadado, papá se fue a dormir al sillón. Mi madre se encontraba muy mal, pues no lograba convencerlo para regresarse a su pueblo. Así que intenté calmarla, pero estaba muy molesta y me corrió de la habitación. Al otro día, por la tarde, decidí hablar con mi papá y pedirle que por favor ya no discutieran, pues se suponía que éramos una familia y parecíamos lo contrario. Al mirar al sillón, él no se encontraba allí. Lo busqué por todos lados y nada. Lo más raro era que la puerta principal se encontraba abierta como aquella vez. Todo era muy extraño, y el miedo me estaba avisando que algo no andaba bien. Apenas eran las 6 de la tarde. Salí con miedo a buscarlo, y de inmediato me percaté que el machete que mi padre utilizaba se encontraba tirado a unos 100 metros de la cabaña, mientras que en el piso se notaba que algo muy pesado había sido arrastrado hacia el bosque. Muy extrañada y sin saber qué hacer, corrí hacia adentro de la casa. Entré al cuarto de mamá y le dije que mi padre no se encontraba en la casa. Esta no le dio mucha importancia, ya que seguía molesta,
e imagino que solo quería llamar su atención. Y me dijo que a lo mejor se había ido a caminar un rato y se volvió a dormir. No sé, pero pasaba algo muy raro en esa casa. Pasaron un par de horas más, y al caer la oscuridad, él no regresaba aún. Le dije a mi madre que saliéramos a buscarlo, igual y le había pasado algo, pero ella no me hacía caso. Le dije que si no iba conmigo, que se quedara, que yo iría a buscarlo. Salí y caminé un largo tramo temblando. Le gritaba a mi padre una y otra vez, y este no me respondía. No sé cuánto tiempo caminé, pero la verdad ya me encontraba verdaderamente preocupada. No sabía nada de él. Todo era tan raro. Él jamás se iría de la casa sin antes avisarnos, ni por muy molesto que estuviera con mamá. Cuando me dio más miedo, decidí regresar, pero lamentablemente, allí me pasó la parte más aterradora de mi relato. Por favor, les pido que me crean, ya que yo no jugaría con algo así de delicado. Se los juro por Dios, pero no sé por qué levanté la mirada, y al hacerlo, vi un bulto colgado de un enorme árbol. La sangre se me congeló, mis piernas temblaron. De hecho, quedé pasmada. No podía ni moverme, ya que ese bulto colgado era mi padre. Él se había ahorcado, y no creí que eso fuera posible, ya que teníamos muchos planes, y estos se derrumban. Lamentablemente, algo o alguien lo invitó a eso. Lejos estaba de imaginar que el bosque estaba embrujado, y este reclamaba sangre. Me puse histérica y no sabía qué hacer. Intenté bajarlo, pero ¿cómo iba a subir a ese árbol si yo era muy chica y ni fuerzas tenía para ayudarlo? Me costaba mucho trabajo trepar al árbol, aparte de que estaba demasiado alto, pues no entendía cómo se subió a más de 5 metros de altura. Con todo el dolor de mi corazón, lo dejé allí por algún rato para avisarle a mi madre. Les juro que en el camino de regreso se me hacía cada vez más eterno. Corrí y corrí muy angustiada, ya que no podía creer lo que había visto. Corría lo más rápido que pude, buscando la casa de la anciana, que supuestamente estaba a unos kilómetros de la nuestra. Pero allí no había nada. En el camino, no podía entender cómo mi padre se había subido a lo alto de ese árbol para colgarse. ¿Y de dónde sacó motivos para matarse? Por fin llegué a la choza donde vivíamos, y otra vez estaba abierta la puerta. Entré muy angustiada llamando a mi madre, pero esta no me respondía. Entré a su recámara, y cuál fue mi sorpresa de ver a mi madre tirada a un lado de la cama. Me acerqué, pero esta tenía una aterradora mueca en su rostro, y ya no se movía. Era como si algo que miró le arrebatara la vida. Ahora sí el miedo y el dolor me hizo su presa, ya que los dos seres que más amaba estaban muertos por extraños motivos. Cuando la abracé, vi que alrededor de su cuello había marcas de unas pequeñas manos. No podía entender nada. Salí corriendo a pedir ayuda, y de nueva cuenta buscando la casa de la vecina, que se encontraba supuestamente a unos 3000 metros de la nuestra, pero jamás de día logramos ubicarla. Gracias a Dios de tanto caminar, logré llegar ahí. Toqué como loca desesperadamente la puerta, y gracias a Dios, ella misma me abrió, y al mirarme muy mal, me preguntó qué sucedía. Le dije primero lo que le pasó a mi padre, y después al llegar a casa, cómo encontré a mi madre. Aterrada me dijo que me fuera para mi casa, y que cerrara todo con cadena, que regara sal alrededor, que colocara ajos, y que no abriera hasta oír el canto de los gallos. Y que ya me marchara, porque al tenerme en su casa, la ponía en riesgo, ya que a las criaturas les molestaba nuestra presencia, y más porque al ocupar esa casa de nuevo, despertábamos su furia.
Con miedo y arrastrándome, me echó de su casa. No sabía qué hacer, pues me moría de miedo, y el solo recordar cómo miré a mis padres me volvía loca. Muchos se preguntan cómo es que casos así de extraños al día de hoy no están archivados o si tienen registro alguno. La respuesta es que por ser muy pobres y porque en ese tiempo el pueblo tenía miedo de hablar, nada se quedó en alguna acta o denuncia, y que con el paso de los años se olvidó de esto totalmente. Mi cabeza parecía estallar. No entendía nada de lo que pasaba. Si era un sueño, de rodillas le pedí a Dios que ya me despertara. Así que con mucho miedo, decidí regresar a la cabaña y subirme al burro para ir al pueblo de Juquila a buscar a mis abuelitos para que me ayudaran a bajar a mi padre de aquel árbol. El burro estaba amarrado detrás de la casa, y para desamarrarlo, en verdad tenía que cruzar por el corral, y la verdad estaba muerta de miedo. Mi mente me decía que eso que asesinó a mis padres aún continuaba ahí en la casa, en algún rincón. Sin más, me armé de valor y entré al corral. Busqué por todos lados, pero el animal ya no estaba. Un ruido como de dientes me alarmó. De hecho, se escuchaban como una especie de sonido que hace un animal al triturar los huesos de otro. Segundos después fueron murmullos, pero no se oía claramente lo que decía. Parecían que estos provenían de 2 o 3 personas, y se escuchaba muy despacio. Así que con miedo caminé hacia adentro del cuarto de mi difunta madre, para ver quién se encontraba ahí. Nuevamente escuché esos murmullos, pero ahora alguien de baja estatura corría por los cuartos. Era espantoso, y grité con todas mis fuerzas, pero nadie me respondía. Traté de salir cuando ya no vi el cuerpo de mi madre, pero caí al suelo. Cuando intentaba ponerme de pie, miré que de frente a mí se encontraban 2 pequeños seres muy feos, de baja estatura, de aspecto semi-humanoide. Estos tenían largas orejas puntiagudas. Eran espantosos. Me miraban y ambos murmuraban en un idioma desconocido para mí. Como pude me levanté para correr, pero velozmente uno de ellos me tomó de un pie y me derribó de nuevo. Como pude jalé la bolsa de sal y se las aventé, y estos seres corrieron rápidamente a esconderse. De hecho tenía la velocidad de un rayo. Estaba muy angustiada, pues eso que miré no era nada hecho por Dios, y sí algo realizado con brujería. Corrí de nuevo al patio, y allí miré los restos del burro. Al voltear, estos demonios llamados duendes ya estaban cerca de mí, y de pronto pidiendo ayuda de Dios, en mi último aliento salí despavorida del lugar. Al correr sentía que me alcanzaban estos aberrantes demonios. No sabía qué eran, ya que nunca en mi corta edad había visto algo igual. Sin duda ellos tenían algo que ver con la muerte de mis padres, y todo por meternos en esa casa maldita. No sé por cuánto tiempo corrí, pero reaccioné cuando el sol se estaba asomando. Gracias a Dios pasó una carreta, y esta me entregó con los ejidatarios municipales, y después de un par de días me llevaron con mis abuelos. Ellos, al oír mi historia, fueron a buscar a mis padres, y solo encontraron colgado a papá de ese árbol. De mi madre nunca supimos qué pasó con ella. Lo que puedo asegurar es que nadie creería esto que me sucedió. Mis padres están ya muertos, y estoy completamente segura que esos duendes los asesinaron. Después de darle sepultura a mis padres, mis abuelos, al no poderme cuidar, me entregaron a un área del municipio, a donde llevaban antes a los huérfanos, así como yo. Después de 70 años, al oír sus relatos de brujería, que no me los pierdo, me atreví a despertar esta pesadilla con unos extraños seres llamados duendes. Unos que odian a los niños bautizados, pero más a los que destruyen su hábitat.